recibo la cordial invitación del señor César Acuña a tomarse un café conmigo. Horas después recibo una llamada de Richard Acuña, muy enojado, diciéndome: te has excedido con mi padre, somos o hemos desarrollado parte de nuestra vida en Trujillo, entonces yo conozco al personaje de primera mano. Su aparición hace 5 años causó todo un revuelo. Llegó a tener 10 tirajes y 20.000 ejemplares vendidos. Hablamos de Plata como cancha, secretos, impunidad y fortuna de César Acuña. Su autor, Christopher Acosta, nos visita en el podcast aquí en Leamos en Latina. Yo soy Carlos Tello y es momento de hablar de César Acuña con Christopher Acosta. Christopher, gracias por esos minutos aquí en Latina, en Leamos en el podcast. Carlos, muchas gracias por la invitación, encantado de conversar sobre el libro y las historias alrededor de él. Empezando felicitándote por este regreso a las librerías de Plata como cancha en una nueva edición que incluye un prólogo, pero me llamó mucho la atención toda la historia detrás de Plata como cancha. Tiene 5 años el libro. Su publicación motivó toda una serie de reacciones por parte del propio César Acuña. ¿Cómo recibes que esté volviendo con una reedición a las librerías? ¿Cómo sientes el momento del libro? Bueno, yo estoy muy contento de que la editorial haya apostado por que el libro retorne a las librerías de todo el país, donde ya la gente lo puede encontrar. Es una edición de bolsillo, una edición diferente a la primera que lanzamos. Como bien lo dices, con un prólogo nuevo que actualiza un poco el momento distinto del personaje. Este libro, cuando lo lanzamos en el 2021, contaba un poco lo que Acuña podía llegar a ser. Y yo creo que si algún mérito quizá tenga el libro es que probablemente ha pronosticado un poco ese plan que tenía Acuña para hacerse el poder que tiene, y el prólogo nuevo lo acaba de consolidar. Yo estoy muy, muy, muy contento, la verdad, de que el libro vuelva, además en medio de un año tan político, tan electoral, donde la gente creo que necesita tener a la mano información que le permita decidir un poco al momento de votar, al momento de ver a qué candidato a la presidencia apoya, tener estas herramientas. Entonces yo creo que el libro está saliendo nuevamente en un buen momento. Es un buen momento también para enfocarnos en el personaje, porque César Acuña, con una aparición en la política a nivel de campaña, podríamos remontarnos quizá al año 2016, pero ya en los últimos 10 años ha sido un rostro cada vez más relevante. Ha sido una especie de, muchas veces, poder detrás del trono, con mucha influencia a nivel partidaria. En estos 10 años, ¿tú cómo ves la figura de Acuña que ha ido mutando, que ha ido evolucionando y que ha terminado en alguien que abiertamente ha estado respaldando gobiernos a través de manifestaciones? Mira, es una buena pregunta es una pregunta que también me hacen mucho los lectores. ¿Por qué dentro de la fauna compleja y diversa de la política peruana, por qué me fijé o decidí escribir e investigar a este personaje? Y básicamente esto tiene que ver con una coincidencia geográfica. Eh, Tanto Acuña como yo somos o hemos desarrollado parte de nuestra vida en Trujillo, entonces yo conozco al personaje de primera mano. A mí nadie me ha contado cómo era Acuña cuando era alcalde o gobernador. Yo lo he vivido porque apenas yo salí de la universidad, Acuña se convirtió en alcalde, y yo creo que ese fue el primer momento en el que yo me fijé que había ahí un personaje por explorar, un personaje que tenía, digamos, pronóstico reservado respecto a cómo esta maquinaria que él teje, esta maquinaria político-empresarial, pueda llegar en algún momento a tomar el poder. Entonces, en este tiempo que tú mencionas, estos últimos 10 años, definitivamente el personaje ha tenido un ascenso importante a nivel político, ya no solamente como figura de gobiernos municipales y regionales, donde por lo general la Alianza para el Progreso ha tenido cierto éxito, sino ya, digamos, a nivel de una figura nacional, ¿no? Si bien en Lima, cuando uno hace un poco el desmenuzado del electorado, no es una plaza que necesariamente lo quiera, ya Acuña y Alianza para el Progreso como movimiento político tienen un ribete, digamos, nacional, ya no es solamente un movimiento político regional. Y en este tiempo es un personaje que, como tú dices, ha ido consolidando su poder, ¿no? Ha ido diseñando y construyendo una estructura que sostiene ese poder y que, como también bien lo has dicho, termina sirviendo como una especie de salvavidas para estos presidentes tan efímeros que tenemos en el país, que muchas veces llegan al poder sin ni siquiera proponérselo y que requieren de algún tipo de estabilidad en el Congreso. Ahí es donde sale Acuña con el salvavidas y te dice: yo te salvo, pero ¿cómo es? ¿Cómo negociamos esta cuota de poder, no? El nombre de Acuña, a pesar de que ya había tenido
unos años en el Congreso de la República, cobra cierta relevancia a nivel regional con un triunfo que fue histórico, ¿no? En el año 2006, César Acuña logra quitarle la municipalidad de Trujillo al partido aprista, ¿no? Curioso, con Alan García, ya en la presidencia de la República, Acuña le quita pues el lugar más preciado quizá al APRA, ¿no? La cuna Sí. de Víctor Raúl Aya de la Torre dejaba de ser gobernada por el partido y pasaba a manos no de otro partido nacional, no de un rival político directo de García, como hubiera sido quizá un candidato del humanismo o vinculado quizá al PPC, sino pasaba a un político que hacía política, valga la redundancia, desde la propia región, con una marca propia, con un símbolo que en algunos lugares era desconocido, era la A. ¿Cómo era ese Acuña alcalde que logra este triunfo tan importante a nivel regional? Acuña le arrebata la municipalidad de Trujillo al APRA después de un alcalde, José Murgia, que la había ganado durante 6 periodos consecutivos. Como tú lo dices, además durante el gobierno aprista, y yo recuerdo perfectamente a Alan García en declaraciones a la prensa muy triste por la derrota del APRA en Trujillo, diciendo que él era capaz de ir a Trujillo a postular como alcalde solamente para recuperar la ciudad, que es como un símbolo para el partido aprista. Acuña gana esa elección como ha ganado también las siguientes, con una inversión de dinero impresionante. O sea, yo he vivido esas épocas de campaña local. No había pared de la ciudad que no esté pintada con el logo, la publicidad en grandes dimensiones, los volantes, los regalitos, este merchandising que copaba la ciudad. Acuña gana la elección además con ese símbolo nuevo que es la A de Acuña. Em, También producto de cierto hartazgo o cansancio de Trujillo de haber tenido el mismo partido aprista durante 6 periodos consecutivos. Era en ese momento una especie de novedad, un outsider, si quieres, local. Pero lo que ha pasado ahora, si tú te remontas de ese 2006 a este 2026, son 20 años donde ya no es César Acuña ningún personaje nuevo. Es más bien parte del elenco estable de la política y eso explica también un poco el rechazo actual. La gestión de Acuña en Trujillo, y que fue para mí como periodista el primer clic con el personaje, fue de una desfachatez total, ¿no? Era un millonario convertido en alcalde que pintó el Palacio Municipal, que es un patrimonio histórico de la ciudad y del país, la pintó con los colores del partido, llenó la ciudad de piletas y juegos de agua con luces con los colores del partido, talló su rostro en el sillón municipal de la ciudad, el sillón de madera, digamos, del Consejo Municipal le talló su rostro en el Carlos al sillón. Tú llegabas a Trujillo y lo primero que te recibía en el aeropuerto era una gran pancarta de César Acuña dándote la bienvenida. Entonces te dabas cuenta que era, yo voy a emplear la palabra guachafo, no tengo otra palabra para una cosa así. Había una necesidad de César Acuña de marcar todo el tiempo el territorio que le había ganado al APRA, pero eso lo llevaba a cometer estas cosas absolutamente absurdas y de muy mal gusto con una ciudad que es como tradicional y conservadora, ¿no? Recuerdo así básicamente a César Acuña alcalde, además de muy déspota con los periodistas, te diré. El Acuña que vemos ahorita, el del bailecito con los streamers y cierto respeto a la prensa nacional, en absoluto ha sido el Acuña que yo conocí como periodista en Trujillo hace 20 años. Y gana la alcaldía de Trujillo, tiene este periodo y ya va subiendo, recuerdo, ¿no? Pasa al gobierno regional de la Libertad y rápidamente se convierte en un rostro que despierta cierto interés ya a nivel nacional. En algún momento, creo que para la elección del 2011, lo ponen en encuestas, lo perfilan como alguien que puede dar el salto de la política desde las regiones hacia la elección nacional, pero él, a lo largo de ese tiempo, él va a conseguir ciertas alianzas, apoya a Pedro Pablo Kuczynski en una elección, dicho sea de paso, logra colocar la A Sí, en ¿te el acuerdas sí, que a eso le llamaban el sancochado? ¿No? Que exacto, tenía a Kuczynski, a Eudes Simons, al pastor Humberto Lai. a Humberto Lay, a Acuña, no sé si en esa estaba Lourdes Flores también, me parece que Los también. pepecistas apoyan Claro, entonces era una cosa muy sí, extraña en la que Acuña básicamente brinda el soporte en toda la zona norte del país, ¿no? y de hecho logra colocar ciertos rostros, ¿no? Correcto. Su hijo Richard entra al Congreso por primera vez con la alianza de Kuczynski y ya los acuñistas se convierten en personajes que van a ir apareciendo en el Congreso. Vuelve Luis Iberico, recuerdo, a la política activa.
como congresista Sí. de APP. Lo que también muestra un poco el personaje que va a depender de ciertos grupos de personas, ¿no? Por un lado, la familia, ¿no? Su propio hijo como congresista, pero también de ciertos personajes que vuelven del pasado. Lo hemos visto, por ejemplo, luego con una ex ministra de Ollanta-Humala, con Carmen Omonte. Lo vimos en unas campañas posteriores trayendo nuevamente a la palestra a Anel Tausen. ¿Qué pasa con César Acuña? Que se agencia de personajes que asociamos al pasado, a los archivos y que los vuelve a traer a las pantallas. Pero además creo también, Carlos, que en una necesidad de tener como figuras nacionales. Acuérdate que en la construcción de Alianza para el Progreso como movimiento no ha dejado de verse hasta algunos años como un partido regional, un partido como más de llegada municipal, regional, ¿no? Entonces yo creo que hay una necesidad del partido de jalarte en esta especie como de fichaje de equipos de fútbol, empezar a ficharte a rostros un poco más conocidos a nivel de Lima, a nivel nacional, y digamos en esa búsqueda ha terminado reciclando personas que han servido a diferentes gobiernos como parte del elenco estable de Alianza para el Progreso, ¿no? Yo creo que eso ha sido parte un poco de la construcción del partido y ahora mismo en esta elección que acaba de terminar hemos visto que ha hecho lo mismo con algunos abogados, con algunos ex procuradores, en la medida que les sirvan además como voceros, ¿no? Voceros que van a ir apareciendo, que toman cierta relevancia, algunos entran al Congreso. Y yo recuerdo también que va avanzando el partido con ciertos triunfos icónicos, ¿no? En algún momento gana la alcaldía de San Juan del Lurigancho, en Lima, ¿no? Entonces ya la A se vuelve se ve, era más fácil verla en las calles, en las campañas municipales. Ni qué decir de la fuerza que tiene la propia universidad, ¿no? Que es la otra institución quizá con la que siempre vamos a terminar relacionando a César Acuña, la Universidad César Vallejo. Hay un mecanismo ahí de por medio, ¿no? De depender de él, de la imagen de la UCB misma. ¿Cómo, cómo aparece este nexo que lo hemos visto hasta en revelaciones recientes de Punto Final? Mira, yo creo que la universidad se llama César Vallejo porque no puede llamarse César Acuña, ¿no? Es una universidad que básicamente le rinde pleitesía al político y no es una opinión, es más bien la descripción de un hecho. O sea, la universidad tiene una estatua, recordarás esta estatua dorada que el propio César Acuña devela de sí mismo, ¿no? Otra escena, si quieres, muy del mundo, del universo acuñista, ¿no? Pero es una universidad que, como tú dices, también periodísticamente lo hemos revelado, tiene un manejo que está de alguna manera intentando beneficiar constantemente al partido del dueño, ¿no? Lo hemos visto recientemente en Punto Final, como buses completos que recogen personal y simpatizantes de Alianza para el Progreso, los sacan de la universidad y los llevan a llenar los mítines de César Acuña. Hemos visto también cómo a nivel de informes de la OMPE hay dineros de la universidad que terminan alimentando las cuentas de Alianza para el Progreso con una figura llamada préstamos, ¿no? La universidad le hace préstamos de plata al partido y el partido no le paga los préstamos a la universidad. Claramente el dueño es el mismo, tanto el dueño del partido como el de la universidad es el mismo, entonces esos trasvases de dinero ya la OMPE los ha quejado y ellos le han dado pues la figura de préstamo porque tú sabes que al momento de aportar hay límites y hay topes que con esta figura de los préstamos la universidad ha evitado y es parte de ese tejido político empresarial que ha construido Acuña, ese sistema de lealtades entre la universidad y el partido, eh, han hecho, como tú bien mencionas, que la universidad sea directamente relacionada a César Acuña. Yo no sé si eso le guste mucho a los chicos que con mucho ahínco y con mucho esfuerzo estudian en la universidad, ¿no? Creo que es algo que ni siquiera el propio César Acuña mide a la hora de actuar de esta manera. Porque se convierte en una especie de misma organización en la que, por ejemplo, comparten los colores institucionales, Exactamente. ¿no? El rojo Eso no es y casual. el azul. No es casual, naturalmente. Ya tú me hablabas incluso de la pinta del Palacio Municipal de Por supuesto. Trujillo. Entonces, hay toda un mecanismo para identificar a todo como el Imperio Acuña, Pero por así además mira decirlo. tú quienes integran también algunos cuadros políticos de Alianza para el Progreso. Es gente que proviene de la universidad. Entonces no hay ni siquiera una barrera, un límite definido entre una cosa u otra. Hay más bien una frontera absolutamente permeable en donde van y vienen los cuadros de la universidad al partido, del partido a la universidad,
congresistas de APP que dictan clases en la universidad, profesores de la universidad que terminan trabajando en el partido o postulando incluso en esta última elección. Entonces, eso le da, como tú dices, una especie de unificación a ambos proyectos de este personaje político, que yo creo que sí afectan de alguna manera a los chicos que con mucha justicia ven en esta universidad una manera de salir adelante, ¿no? Em, Volviendo al tema de la estatua, mira tú qué curioso, el libro en el 2021 ya contaba que César Acuña quería mandarse a hacer una estatua, ¿no? Acuña vuelve de un viaje de estudios a Harvard, donde conoce la estatua de John Harvard y vuelve con la idea de que si la Universidad de Harvard tenía una estatua de John Harvard, la Universidad César Vallejo debía tener una estatua de César Acuña. Eso está contado en el libro en el 2021 y Acuña en el año 2024 se manda a hacer su propia estatua, cumpliendo finalmente el sueño que ya el libro pronosticaba que quería hacer, ¿no? Claro caso de estos cultos a la personalidad que también te vienen apareciendo pues en ciertos personajes, ¿no? Y que Yo no he visto personajes que develen estatuas de sí mismo. He visto gente que, digamos, que ya fallecida, la familia, los amigos, las instituciones públicas, les mandan a hacer una estatua y la develan, pero nunca he visto una persona en vida develando una estatua de sí mismo. Me parece también muy del universo Acuña, ¿no? lo hemos tenido, lo estamos viendo aquí en efecto, Christopher. Yo creo que para el año 2016 ya es muy particular, se están cumpliendo 10 años de esa elección, en la que ya Acuña se anima a irse al ruedo nacional. Y quizá era el momento en el que ya todos los medios ponen los reflectores sobre él. Plata como cancha empieza con una historia del año 2016, con la famosa historia del plagio. El plagio a un profesor universitario, una autoría que Acuña quita prácticamente. Sí. Cuéntanos resumido este caso, porque es a partir de ese momento en que nosotros conocemos en toda su extensión al personaje Acuña. Esa es una historia que investigué como parte del equipo de la Unidad de Investigación del Comercio en ese momento. Eh, a ver, en los últimos años hemos visto una serie de políticos, desde presidentes a ministros, plagiando algunos fragmentos de sus tesis, ¿no? Armando tesis, básicamente plagiando conocimiento. Lo que no habíamos visto, y yo no sé si en otro lugar del mundo ha ocurrido una cosa así, que una persona se apropie de un libro completo, que mandando a reimprimir el libro y mandando a reimprimir la portada, elimine el nombre del autor original del libro y le ponga su nombre propio. Era una historia absolutamente absurda y por tanto muy probablemente cierta, como nos lo planteábamos, viniendo del personaje del que estamos hablando. Acuña se apropia, como bien has dicho, de un libro completo de su profesor Otoniel Alvarado. Este profesor termina llevándolo a juicio por plagio y en medio del juicio, sabiendo Acuña y sus abogados que era muy probable que pierda ese proceso judicial, termina arreglando en un acuerdo confidencial el pago de un dinero, una cifra muy alta, que no voy a decir ahora, para que la víctima de este plagio, el profesor Otoniel Alvarado, termine retirando la denuncia y no participe más de este juicio. Este acuerdo privado está detallado en el libro, está detallada la historia de cómo se negocia este acuerdo, que termina librando a César Acuña de una condena que al 99% iba a ser condenatoria para él. No había manera que César Acuña pueda sustentar que él había escrito ese libro, a diferencia del autor original que tenía todos los manuscritos y el compendio de artículos que había publicado previamente a la composición de este texto, Y ¿no? que era un personaje muy vinculado al pensamiento de la educación en el Perú. Otoniel Alvarado creo que llega a ganar las palmas Es magisteriales en correcto, algún momento. sí. Era un hombre reconocido en el mundo académico como un investigador dedicado a la pedagogía, a pensar la educación de nuestro país. Cosa contraria de César Acuña, que no había tenido una producción bibliográfica destacable hasta ese momento. Correcto, pero además, eh, a ver, ¿cómo lo digo para que no suene muy feo? Pero yo creo que basta escuchar al señor Acuña, lo acabamos de ver en los debates de hace unas semanas, o en las entrevistas, tú escuchas hablar del personaje y no te imaginas que, digamos, esté probablemente en la capacidad de escribir un texto, ¿no? Incluso sus propias tesis, tanto de maestría como de doctorado, lo cuenta también Plata como Cancha, tienen denuncias por plagio, denuncias que terminan, por ejemplo, en el caso de la maestría que César Acuña estudia en la Universidad de Lima. La universidad, después de investigar el caso, retira la tesis de César Acuña de la Universidad de Lima al determinar que era producto de un plagio, ¿no? Tú vas a la Universidad de Lima,
googleas el nombre o en el sistema de búsqueda de la biblioteca pones el nombre de César Acuña y esa tesis no existe más. Fue retirada a manera de sanción por el plagio que identifican. Pasa exactamente lo mismo o una historia muy similar con la tesis de la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, el plagio parece ser más bien un patrón de comportamiento continuo de este personaje, lo cual es muy contradictorio, como tú dices, viniendo él supuestamente de un mundo académico y ser fundador de una universidad y de presentarse como maestro en esta última elección, además, ¿no? Desde luego. Hemos hablado de modus operandi prácticamente por Sí. parte del propio César Acuña, con las publicaciones, con el Yo espero que trabajo, no se robe el mío nomás. Ya que no creo cambie el que nombre, ¿no? Con las publicaciones y con todo eso, pero también un modus operandi de negociación, sí. de dirigirse a una persona con la que tiene un problema y negociar directamente con ella por su silencio. Pasó con el profesor Otoniel Alvarado y pasó con otras personas también. Sí, yo creo que el libro, a ver, además de ser un perfil del personaje, es también el perfil o la radiografía de un, como tú dices, de un modus operandi, ¿no? De una conducta, que es esta de, te agravio en público, ¿no? Y luego arreglo contigo en privado. Y esos arreglos básicamente confidenciales que los abogados de Acuña guardan bajo 7 llaves en notarías y seguramente en alguna caja fuerte en Lima, esos acuerdos terminan por silenciar a la víctima, ¿no? Yo te doy dinero, plata como cancha a cambio de tu silencio. Es una forma que él ha construido durante los años de su vida pública y que ha empleado con el profesor del que se aprobó el libro, con el hermano al que le roba la universidad, con la esposa al momento de em, negociar la separación de bienes producto del divorcio y con una serie de personas que están relatadas en esta investigación, donde a cambio de una fuerte cantidad de dinero evita que estas personas lo lleven ante la justicia o sigan hablando o dando entrevistas. Date cuenta que en esta última campaña que acaba de terminar, ninguna de estas personas que te acabo de mencionar, ni la esposa, ni el señor Otoniel Alvarado, han salido a decir nada porque básicamente están cumpliendo con un acuerdo de confidencialidad a cambio del dinero que el señor Acuña les ha dado. Incluso la propia, bueno, ahora ex esposa, ¿no? La señora Carmen Núñez intentó hacer política Sí, y no prosperó, creo que bajó al nivel regional y prácticamente sí, Rosa desapareció, ¿no? Núñez, bueno, es la madre de Richard, César y Kelly, los hijos, digamos, dentro del matrimonio Acuña-Núñez, que no ha aparecido más. Tú no la has visto dando ninguna entrevista ni participando con alguna declaración en la elección, porque ya es un tema que han arreglado de manera privada. Entonces, como tú bien dices, el libro también te cuenta cómo este modus operandi de te agravio en público, te arreglo en privado, se ha convertido en una conducta recurrente dentro de esta maquinaria y esta organización que lidera César Acuña. Es inevitable hablar de que cuando Plata como Cancha apareció hace 5 años, hubo una respuesta por parte de César Acuña, una respuesta judicial incluso, que motivó, de hecho, incluso el repunte del propio libro, Christopher. ¿Cómo recuerdas todo este momento, todo este tiempo de tensión judicial? Porque involucra también ciertos movimientos, ciertas situaciones que son incómodas, dicho sea de paso, pero con el paso del tiempo, ¿cómo lo recuerdas? Mira, yo no he contado nunca esto, pero recuerdo perfectamente que el día que yo publiqué en Twitter, que es la red, o en X, donde yo me muevo más, el día que yo publiqué que había escrito este libro y, digamos, invitaba a la gente a leerlo, ese mismo día, horas después, recibo una llamada de Richard Acuña, yo eso no lo he contado nunca, muy enojado, diciéndome, te has excedido con mi padre y te la vas a ver con nuestros abogados, ¿no? O sea, el libro no creo que lo haya leído en 2 ni 3 horas, pero ya ellos tenían una respuesta, una decisión, sin siquiera haber leído el libro, de ir judicialmente contra un periodista, contra un autor, ¿no? Es una llamada que, por cierto, tengo grabada. Te diré porque Interesante. en ese momento había que grabar todas las comunicaciones con la otra parte, me refiero a la universidad, las solicitudes de descargo, que es lo que hacemos los periodistas constantemente. Eh, Ellos desde el primer momento optaron por ir por una vía judicial, y no solamente judicial. El primer intento que tiene César Acuña de censurar este libro va por la vía administrativa.
Acuña y sus abogados dicen que Plata como cancha, el nombre del libro, era propiedad intelectual de César Acuña y que tenían derecho sobre la frase ante Indecopi. Entonces, la primera denuncia que yo recibo como periodista es por plagio, ¿no? Qué Qué curioso, curioso, ¿no? además, muy curioso, siendo que el libro además desarrolla con amplitud los plagios en los que sí César Acuña ha estado metido. Eh, por supuesto, la editorial, que antes de publicar nada verifica que no haya ningún tema de derechos de autor en asuntos como el título, que además es lo principal de una publicación, inmediatamente también con abogados dio respuesta a esta demanda, y es una demanda administrativa que la ganamos en 2 instancias consecutivas, ¿no? No había manera que el señor César Acuña diga que la frase Plata como cancha le pertenecía, que además es una frase de habla popular y que como cancha, que como todos sabemos quiere decir mucho o mucha cantidad, es de habla popular. Ganamos esa demanda en 2 instancias, eso la gente no lo tiene muy mapeado, pero inmediatamente después, viendo que por ahí no iba la cosa, que no iba a detener la venta del libro por ese lado, Acuña va por la vía judicial y me demanda a la editorial y a mí por el delito de difamación agravada, pidiendo 4 años de cárcel en mi contra y el pago de 100 millones de soles, lo cual era un problema porque, digamos, yo podía pagarle 99, no, Claro. no llegaba a los 100. Este, y bueno, claro, para mí fue toda una experiencia, si quieres, porque yo vengo haciendo periodismo de investigación hace mucho tiempo y nunca había tenido ningún tipo de problema legal de este tipo, ¿no? Jamás alguien había osado, digamos, de demandarme o denunciarme porque, digamos, parte del trabajo de investigación es verificar absolutamente todo, ¿no? El libro, además, había sido leído por abogados antes de su publicación. Son los estándares mínimos que una publicación de este tipo se toma antes de salir al mercado. Entonces, primero fue una gran sorpresa, pero luego pues tocó llevar y ponerle la cara al asunto, ¿no? Un asunto que motivó la reacción desde diversos gremios de periodismo, en pro de de la libertad de prensa, enfocándonos en la descripción meramente de hechos, de situaciones, ¿no? De hacer un repaso, obviamente una biografía no autorizada, pero investigada, con trabajo de fuentes, conociendo tú al personaje, como hemos hablado desde el inicio de esta entrevista, conociendo al personaje en toda su extensión, desde sus orígenes en Cajamarca, su vida empresarial, su vida familiar también, y su trayectoria política. Sí, sí, el libro repasa varios momentos de la vida de César Acuña, no necesariamente de manera cronológica, sino que va jugando a contar diferentes momentos de su vida política, empresarial, incluso de sus orígenes, sobre los que además él ha construido una ficción, ¿no? Acuña nos cuenta constantemente que él proviene de la pobreza y de un pueblito X donde sufrió la miseria, y es una historia que no necesariamente comparten sus hermanos, ¿no? Sus hermanos tienen un relato absolutamente distinto de su infancia, una infancia feliz, pero además liderada por un padre, el papá de César Acuña, un comerciante acaudalado que llevaba comercio de chota, chiclayo, de ida y vuelta, y era un tipo con terrenos y propiedades, ganado. En absoluto, César Acuña ha sido el niño pobre Que que es nos, que que es nos un ha relato, vendido. ¿no? Es un relato, es una Ujú. ficción que él ha creado como parte de la construcción de su personaje político, pero que no hay nada más alejado de la realidad que eso. Le sirve seguramente en su idea de ganar algunos votos, eh, pero de esa manera el libro va construyendo una serie de episodios de la vida de César Acuña, no solamente de sus orígenes, de la historia política, de la historia de su fortuna, de la historia de la universidad, sino incluso de su vida sentimental. Entonces yo creo que es un relato bastante completo que te permite entender cómo funciona César Acuña, no solamente como persona natural o como persona individual, sino como la cara de un sistema que se ha construido en base a un conjunto de lealtades que está siempre a un pasito de intentar hacerse la administración de todo el país, ¿no? Es una frase clave la que acabas de decir, porque en los últimos años, los últimos 5 años, César Acuña ha estado detrás de muchas situaciones a nivel gubernamental. Con el propio Pedro Castillo en la presidencia de la República, con quien comparte el lugar de nacimiento, dicho sea de paso. Sí, claro, claro, ambos son de Chota, de caseríos muy cercanos. Acuña es de Ayaque. No recuerdo ahora el nombre del caserío de Pedro Castillo, pero Anguía, son ¿no? Anguía. Claro. Son caseríos distritos muy cercanos.
Em, Pedro Castillo además conoció o estudió en el colegio con el último de los Acuña, Humberto Acuña, gobernador regional, que es más como de su promoción, que César es un tipo mayor que Castillo. Y Castillo termina siendo estudiante de César Vallejo. Exactamente, estudió una maestría en la César Vallejo en una tesis que también luego fue denunciada por plagio. Y hay en esa historia algo muy simpático, porque esa elección en la que se enfrenta César Acuña y Pedro Castillo, los dos viniendo de la misma provincia pobre del país, era una elección en la que el magnate de la educación privada enfrentaba al profesor de Colegio Nacional de la Educación Pública, ¿no? Y una victoria que termina yendo por, digamos, la propuesta probablemente, al menos en ese momento, con menos recursos, lo cual te dice mucho de que no necesariamente con mucha plata o que la plata te va a servir absolutamente para todo, al menos en la política, pese a que Alianza para el Progreso es el partido que más dinero invierte, no es necesariamente el que más votos obtiene. Al contrario, el voto de Alianza para el Progreso, Carlos, es el voto más caro del país. Si tú divides la plata invertida en la campaña de APP entre el número de votos que consigues, verás que es el voto que le cuesta más a cualquier organización política a nivel de dinero, ¿no? Y que finalmente APP tiene una especie de manejo, no tanto partidario, sino hasta empresarial o gerencial. Recuerdo que APP en algún momento tenía entre sus dirigentes no comités ejecutivos, como usualmente se suele ver en los partidos, sino gerentes, ¿no? O sea, viendo la política desde un punto de vista meramente empresarial, con un fin único que es el de llevar a la presidencia de César Acuña o de tener el suficiente poder político en el Congreso para los intereses de AFP. Sí, y esto que decías hace un momento de cómo, si bien él no ha conseguido hacerse del gobierno nacional, sí ha cogobernado. Definitivamente, si algún mérito, yo no sé si llamarlo mérito, pero tiene APP y sobre todo César Acuña, es que ha conseguido convertirse en gobierno o ha conseguido gobernar sin ser gobierno, ¿no? Ha terminado convirtiéndose en una especie de gobierno parásito que se le pega al presidente de turno que caiga en este país. O sabes que los presidentes aquí son muy efímeros. No hay algo que dure menos que una presidencia de la República en el Perú, lamentablemente. Y él ha encontrado en esa fragilidad, hablo de él, cuando hablo de él, hablo de la maquinaria de él y Alianza para el Progreso y la universidad. Este poder, si quieres, ha conseguido convertirse en un gobierno parásito que se le pega al presidente de turno, llámese Castillo, Boluarte, Gerí, probablemente ahora también Balcázar, para que a cambio de ministerios o direcciones o cualquier entidad pública que se le cruce por la cabeza al señor Acuña, tú me las das y yo te apoyo en el Congreso de la República, ¿no? Entonces ese toma y daca, creo que la gente lo ha identificado mucho en estos últimos años como una marca registrada de César Acuña. O protagonista también de situaciones de desestabilización. Sí, también. Me queda claro, por ejemplo, que las firmas para la última moción de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski las movió un congresista de APP, que era César Villanueva, César Villanueva. que terminó siendo primer ministro de Martín Vizcarra. Hay un juego muy mañoso, Carlos, por parte de Alianza para el Progreso para decidir desde la censura de un ministro hasta la vacancia de un presidente. Hay un juego de medir en qué momento, incluso en qué momento, identificar el mejor timing para dar el voto. Pues sabes que en este tipo de votaciones el voto es a voz alzada, ¿no? Entonces, si tú miras, por ejemplo, googleas la vacancia de Vizcarra, la votación de la vacancia de Vizcarra, en la primera lectura de nombres para dar el voto, ningún congresista de Alianza para el Progreso dice a favor o en contra o en abstención. Primero dejan que vote el resto del Congreso para saber ellos finalmente qué decisión tomar. Hay hasta en eso un cálculo, no podría decir yo muy fino, sino muy burdo, muy burdo porque la gente ya conoce cómo funciona esto. Finalmente la bancada que consigue Acuña, las bancadas que consigue Alianza para el Progreso, terminan convirtiéndose en pata de cabra que les permite abrir las puertas de ministerios, direcciones, entidades públicas por doquier para copar políticamente el Estado sin haber ganado una elección. Y lo hemos estado ya viendo en los últimos años, lo que hemos estado denunciando también, la situación, por ejemplo, en el propio Seguro Social, en e-Salud, ¿no? Con copamientos por parte de personajes relacionados, vinculados a Alianza para el Progreso, la propia cercanía que tiene Acuña, por ejemplo, con Dina Boluarte. Nos pusieron la imagen de los padres del Perú, Claro. recordamos.
o la del propio ministro de Salud de Dina Boluarte, el señor César Vázquez, Que ahora militan- postula con... militante de APP, integrante del propio Consejo de Ministros. Ya rostros de APP confesos que hacían política integrando el Consejo de A ver, Ministros. mira, ponte a contar. César Vázquez, de APP, ministro de Salud de Dina Boluarte. Juan José Juan Santibáñez, José Santibáñez, ministro del Interior de Dina Boluarte, postulando con César Acuña. El abogado de Dina Boluarte, Portugal, postulando con César Acuña. Entonces yo creo que 2 más 2 es 4, ¿no? Yo creo que es definitivamente el partido que ha sostenido con mayor ahínco y creo yo que con resultados nefastos para, por ejemplo, la salud pública, el gobierno de Boluarte. En este juego de yo te doy apoyo, pero ¿qué me das tú? Entonces esa negociación ya ha quedado ni siquiera por debajo de la mesa, se ha hecho de manera evidente ante los ojos de todos los peruanos y yo creo que por ahí va un poco el rechazo que ahora ha cosechado el personaje, ¿no? a raíz de la publicación de Plata como Cancha, tú cuentas en el prólogo de esta nueva edición que hubo un acercamiento por parte de César Acuña. Te buscó, quiso Sí, conversar contigo. ¿Qué sí, pasó? no personalmente, pero a través del editorial recibo la cordial invitación del señor César Acuña a tomarse un café conmigo, no en una reunión que iba a ocurrir en el Hotel Country Club de San Isidro, un sábado por la mañana. Para esto, a ver, contexto, Acuña ya me había demandado por 100 millones de soles, estábamos ante el Poder Judicial por ese asunto de la difamación, ya había pedido el embargo de mis bienes, ya había pedido la paralización de la comercialización del libro y en medio de esa serie de ataques múltiples que tiene que soportar un periodista que no tiene la maquinaria que tiene César Acuña, ni empresarial, ni política, ni millonaria, en medio de esta locura contra un trabajo periodístico, me llega esta invitación para reunirme con César Acuña a tomar un café, como si hubiera la posibilidad de ser amigos, ¿no? Para esto en la semana, porque a ver, ese asunto, quizás la gente no lo recuerda mucho, pero tuvo mucha presencia en medios, los abogados de César Acuña habían dado a entender que si yo pedía disculpas, ellos retiraban la demanda y el juicio se archivaba, ¿no? Yo estaba completamente seguro que esa reunión era para ofrecerme este tipo de acuerdo, que yo les pido unas disculpas públicas y ellos dejaban de perseguir mi trabajo periodístico. Inmediatamente recibí la invitación, me negué, por supuesto, a asistir a esta reunión, una reunión en la que yo no sabía claramente cuál era la agenda, una reunión donde yo no sabía si alguien me iba a grabar o tenía un objetivo, digamos, este, por fuera de lo habitual. em, yo decido no ir a esta reunión, ¿no? Porque yo sabía de antemano que había una necesidad de César Acuña de que el juicio termine, porque yo creo que no ha tenido en su carrera política César Acuña peor negocio que el haberle puesto un juicio millonario a un periodista que ha intentado de manera honesta hacer un perfil de su vida y de sus negocios y de su manera de hacer la política, ¿no? Y ahí vuelvo un poco a lo que dijiste tú hace un momento y además aprovecho para agradecer. Yo cuando me preguntan cómo viví esa época del juicio, yo lo recuerdo sobre todo, Carlos, muy arropado por la gente, por los lectores, por los periodistas, incluso por periodistas de medios de comunicación, que como sabrá la gente, hay mucha competencia entre medios, pero periodistas de diferentes vertientes, de diferentes medios, hicieron suya la causa Plata como Cancha porque vieron e identificaron con facilidad que había un abuso desmedido de poder contra un periodista que había, digamos, publicado un trabajo periodístico sustentado en documentos, en un trabajo previo, creo yo, serio. Entonces, cuando me piden recordar esos meses de juicios y tal, yo lo recuerdo sobre todo así, lo recuerdo con mucho apoyo de la gente que hasta ahora se acerca por la calle o te escribe un mensaje bonito en las redes. No lo recuerdo tanto desde el sentido, digamos, negativo. Ahora, a nadie le gusta estar tampoco sentado en juicio y verle la cara al señor Acuña por Zoom 2 o 3 horas al día. No hubiera preferido no tener ese placer. Este, pero en medio de eso, de pronto, Acuña quería reunirse conmigo a conversar, sabe Dios de qué, y ni siquiera le di la oportunidad de que eso ocurra, ¿no? Eso lo cuento un poco en el prólogo de la nueva edición. Sí, que es la forma de ir entrando a esta historia que vale la pena conocer porque es permanente, porque Acuña ha sido un protagonista de nuestra política. Definitivamente. Ha sido un rostro que ha estado en el cercano al poder
que ha tenido influencia a nivel de los congresos, que es alguien que está presente incluso en la propia vida académica, universitaria, es un rostro de esta universidad, está asociado a diversos ámbitos de la vida peruana y es definitivamente algo que hay que conocer, cómo se construye el personaje Acuña y cuál ha sido su influencia en los últimos años de gobierno. Sí, correcto. Yo creo que, digamos, es importante que no solamente este personaje, Carlos, yo creo que ojalá con el tiempo hayan más perfiles de políticos que le permitan a la gente tener una mirada más amplia de lo que es el personaje, porque muchas veces los medios de comunicación, y aquí incluyo la televisión, ¿no? Que es donde yo trabajo, te da pues retazos pequeños contabilizados con cronómetro de una nota del día, con suerte un informe de 15 minutos el domingo, pero yo creo que es necesario que la gente tenga a la mano un compendio mayor, más articulado, un, digamos, paisaje más amplio de lo que es el poder de políticos de esta naturaleza, para que tengan una idea propia de a qué abstenerse si optan también por esa idea o esa opción política, ¿no? Desde luego, sobre todo porque estamos en un año crucial de elecciones, ¿no? Y el logo de la A aparece siempre, está ahí presente, pero hay que saber quién está detrás de ese símbolo. Christopher, yo te agradezco mucho por estos minutos aquí en Leamos en el podcast. Antes de acabar esta entrevista, quiero invitarte a participar de un pequeño reto, un reto que lo cumplen todos los escritores que llegan aquí a este espacio, y es que siendo Latina el canal 2 de toda la vida, quisiera que puedas compartir con nosotros 2 libros que te hayan marcado a ti, como lector, como periodista, como investigador, 2 libros que quisieras compartir con nosotros, 2 sugerencias tuyas. Dos libros, a ver, es un poco difícil, solamente dos, pero a ver, siendo que es el año además de los 90 años de Mario Vargas Llosa, yo creo que Conversación en la Catedral es un libro que a mí me fascina, un libro que por la arquitectura de cómo está construida la narrativa de esta gran novela de Mario Vargas Llosa, lo pondría en mi top 10 de todas maneras. Esta historia de la dictadura de Odría y cómo el ejercicio del poder de esa dictadura termina calando, impactando en la vida familiar de uno de los protagonistas, me parece magistral y es una novela que hay un antes y un después de leerla, ¿no? Yo creo que en esa novela en específico la arquitectura de la novela, la estructura de cómo está contada es de por sí magistral y conmovedora, ¿no? Desde A luego. nivel artístico, además. Él dijo, Vargas Llosa dijo que era si tenía que salvar una novela del fuego iba a ser Conversación en la catedral, Es que ¿no? creo que es la que más trabajo le ha dado escribir, ¿no? Por la manera en que está contada, por la manera en la que está contada. Y un segundo libro, a ver, para no salir de lo latinoamericano, quizá es una novela que yo la leí en el colegio y lo primero que se me ocurrió en ese momento fue como que la persona que ha escrito este libro seguramente ya está muerta en la idea de idealizar a los escritores antiguos y que probablemente tenían en su época una relación más especial con el lenguaje, pero es Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, otra novela monumental, otra novela que, digamos, eh, te permite entender el poder de la palabra, ¿no? Por la profusidad del conocimiento, de las historias que se cruzan en tiempos y en detalles. Otro gran trabajo, digamos, de la literatura latinoamericana que a mí especialmente me impactó mucho, creo que fue cuarto o quinto año de secundaria, una novela además difícil de leer, que yo recuerdo haberla disfrutado mucho. Recuerdo haber sido uno de los pocos del salón, además del colegio, que terminó de leer la novela. Me recuerdo contándole a mis amigos o intentándoles explicar la historia de los Buen Día, algo difícil de hacer, pero es también una novela que incluso determinó que tenga yo cierta cercanía o disposición hacia las letras, ¿no? Maravilloso, 2 grandes recomendaciones, Christopher. Nuevamente, gracias por acompañarnos Gracias, aquí en gracias Leamos Carlos. en el Y podcast. invitarlos a leer Plata como cancha, ¿no? La nueva edición de bolsillo, con prólogo actualizado, para conocer un poco más de este personaje que va a seguir dando que hablar después de esta elección. Además, yo creo que buen rato. Este, mm, Plata como cancha, impunidad, ya me olvidé. Secretos, impunidad y fortuna de César Acuña en las librerías de todo el país. Gracias, Christopher. Ya lo saben, amigos, para conocer a César Acuña, Plata como cancha, está de vuelta en las librerías en el impecable trabajo de Christopher Acosta. Si han disfrutado esa entrevista, compártalo con todos sus seguidores, con todos sus contactos, que este link llegue a cada vez más personas.
Yo soy Carlos Tello, los acompañé en esta edición de Leamos el Podcast en los canales digitales de Latina Noticias. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.